Bueno, ya estamos viendo aquí a Wilfredo, a Javier. Me complace saludarlos. Espero que se encuentren bien. Ya hay más personitas conectadas, 10 personas. Entonces vamos a estar hasta las 7 p.m. aproximadamente hablando de, repito, como estaba en el título de la publicación, cómo no redactar un acto administrativo. Esta es la penúltima clase que tendremos de este ciclo llamado Repensar el derecho administrativo en Colombia, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Eh, yo creo que entrando Semana Santa tendremos la última clase que será sobre cómo redactar un derecho de petición correctamente, tanto desde el punto de vista de un ciudadano de a pie que no conoce nada de leyes, como desde el punto de vista de un abogado, de un jurista, de un litigante y también, obviamente, para los funcionarios, cómo leer y entender un derecho de petición y tomar las respectivas decisiones con relación, por ejemplo, a un derecho de petición presentado por un ciudadano que a veces no está tan bien escrito como quisiéramos, pero que desafortunadamente muchas veces los funcionarios lo rechazan o no le dan trámite o simple y sencillamente requieren al ciudadano para que haga una actuación adicional cuando eso es ilegal casi siempre. Esos requerimientos al ciudadano para que haga X o Y actuación adicional. ¿Listo? Entonces, esa será la última clase, cómo redactar un derecho de petición correctamente desde una visión tripartita, el ciudadano, el abogado litigante y también el servidor público. Entonces ya hay un poquito más de gente conectado. Saludos a los que están escribiendo en el chat. Muchas gracias por estar en esta sesión. Em, entonces, empecemos con nuestra clase del día de hoy. Una clase muy corta, espero que sea muy didáctica, dinámica, pedagógica, donde entendamos mucho y espero poder compartirles lo poco de experiencias que tengo al respecto y cómo podemos mejorar esa práctica de la redacción de actos administrativos en Colombia, que son las decisiones por excelencia que sacan todos los días las entidades públicas en nuestro país. Em, si ustedes observan el título, siempre quizás hay una negación que sorprende. ¿Cómo no redactar? Es decir, que vamos a empezar hablando de lo que no se debe hacer y si nos queda algo de tiempo, diremos lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque el problema siempre persiste es en que hacemos mal precisamente lo que tenemos que hacer. Entonces hay que delimitar primero sacando lo que no está bien. Cuando uno define un concepto, una figura, una categoría jurídica y en cualquier rama del saber hay que sacar primero lo que no es para luego llegar a lo que es. Eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Primero purgar, limpiar lo que no es para, si nos queda algo de tiempo, hablar al final de lo que es. Pero no se preocupen, que de todas maneras, sabiendo lo que no es y lo que no debemos hacer, al final nos encontraremos con que la idea de qué sí es lo que nos va a quedar en la cabeza. ¿Qué es lo que sí debe llevar un acto administrativo? Listo. Breve recuento entonces del acto administrativo. El acto administrativo, para los no abogados, es la forma por excelencia de manifestación voluntaria, querida, intencional de la administración pública en Colombia, es decir, de lo que llamamos entidades públicas. Y tradicionalmente ese acto administrativo tiene que contener por lo menos unos requisitos que, si bien no están taxativos en ninguna norma, los podemos buscar en varias leyes, disposiciones jurídicas que tenemos nosotros actualmente en vigor. Por ejemplo, nuestro famoso Código de Procedimiento Administrativo y también
el famoso, la ley cuarta de 1913, Código de Régimen Municipal. Ahí encontramos también algunas cositas. Y en otras leyes y disposiciones aparte donde encontramos sobre materias concretas qué debe llevar el contenido de la decisión que yo voy a tomar, que yo voy a sacar, ya sea como ministerio, departamento administrativo, municipio, distrito, alcaldía local, superintendencia, etcétera, etcétera, cualquier entidad pública. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el acto administrativo no necesariamente es escrito, pero como aquí estamos hablando de redacción, nos vamos a centrar en el acto administrativo escrito. Ya se ha dicho mucho sobre el acto administrativo no escrito o el acto administrativo verbal, o también algunos lo denominan acto administrativo de habla, aunque pueda que haya algunas diferencias entre el verbal y el de habla. Pero en todo caso, el acto administrativo no necesariamente tiene que aparecer en un papel, en una hoja por escrito. El acto administrativo puede estar en el aire, puede estar en una sonoridad, en una expresión de un interlocutor, por ejemplo, cuando llama el de registro, el de pago o registro y control y le dice no le paguen a este señor este mes, o no le paguen la prima, o no le paguen la bonificación, o no le paguen este mes tal cosa a un funcionario. Eso es un acto administrativo. Ahora, habrá que ver ya en temas judiciales, probatorios, cómo pruebo eso, pero ¿hay una orden? Claro que sí. ¿Está en un papel? No, pero es un acto administrativo porque es una manifestación de la voluntad de la entidad pública con ánimo de crear efectos jurídicos, es decir, de que haga algo en el mundo del derecho, de que haga mella, de que revuelque el mundo del derecho, de que alguna cosa haga. Por ejemplo, aquí en este caso, en el mundo del derecho, pues le están negando a una persona su derecho a una prestación social, como puede ser un salario, una prima o una bonificación. Ese es el tema con los actos administrativos de habla o verbales. Entonces nos vamos a quedar solamente con los escritos, actos administrativos escritos, y para ello los voy a invitar a que ingresen a la página que dejo por ahí en el chat. Por ahí está en alguna parte del chat, ya la voy a poner nuevamente. En las anteriores clases la, la he puesto para que ingresen ahí y busquen donde dice acto administrativo, SIC, para que vayan conmigo siguiendo hoy o después, vayan conmigo siguiendo hoy o después esta clase. Ese acto administrativo es un acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio, del que les estoy hablando, que lo pueden leer y lo pueden descargar ahí, y es un acto administrativo que incurre en varios errores. ¿Cuáles son los errores fundamentales que nosotros tenemos en los actos administrativos en Colombia? ¿Y qué no debemos hacer? Primero, el error más grave en el que incurrimos nosotros, repetirnos, repetir los argumentos que ya hemos dicho páginas atrás. Es decir, volver sobre lo mismo, echar carreta, es decir, hablar más de lo que tenemos que hablar. Tenemos que centrarnos es solamente en lo que nos piden, no en lo que no nos piden. Un acto administrativo es algo, tradicionalmente se ha pensado, algo majestuoso, algo serio, honorable. Es, por ejemplo, nada más y nada menos que entregarle a una persona una pensión. Entonces esa persona espera que con ese papelito, ese documento, pues se vaya para su casa tranquilo. Es quitarle también, ¿por qué no a una persona una pensión? Es darle una prestación económica o es no darle una prestación económica. Entonces, lo que esperamos, lo que se espera es que esa persona reciba un buen documento, casi prácticamente para enmarcar. Por eso hay actos administrativos llamados resoluciones que tienen una línea negra, están enmarcados en negro por los cuatro lados, incluso también algunos decretos, porque eso viene de allá, de esa idea de que el acto administrativo es algo solemne, formal,
es algo que nos ayuda a nosotros como entidad pública a ejercer nuestras funciones en el día a día y sobre todo lo más importante, cumplir los famosos fines del Estado, que es para lo que están las entidades públicas, servir a la comunidad, garantizar derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer error es ese, repetirnos, pensar que un acto administrativo es contar una novela, es contar una historia, no. El acto administrativo tiene que ser lo más concreto y lo menos carretudo posible, porque lo que usted ponga en ese acto administrativo va a ser susceptible de qué? Va a ser susceptible de un estudio, una lectura por un abogado, además del ciudadano al que va dirigido, un abogado, y seguramente si encuentra algo no ajustado a derecho, es decir, algo no justo, pues va a ir ante un juez y le va a decir, señor juez, no me gusta este acto administrativo, quítele esto o túmbelo todo. Y ese es el error en el que incurrimos, sobre todo en temas de derecho sancionatorio. Por eso, el ejemplo que tengo ahí es de la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Repito, pues porque a toda hora estamos sancionando, pero estamos sancionando incluso a veces mal. Estamos sancionando mal, porque estamos sancionando con base en actos administrativos no muy bien redactados. Y eso nos puede llevar a incurrir en algo que se llama, desde ya lo adelanto, vicios de forma. ¿Listo? Vicios de forma. Para los que les gusta un poquito el tema de las normas y de los artículos, en el artículo 137, párrafo segundo de la ley 1437 del año 2011, que es nuestro famoso Código de Procedimiento Administrativo, esa ley tiene ahí en ese parrafito los 6 vicios que hay que evitar en todo acto administrativo. ¿Cuáles son esos 6 vicios? Violación del derecho al debido proceso, derecho a audiencia y de defensa. Violación del ordenamiento jurídico en su totalidad. Vicios de forma, el que acabo de decir, en la forma está mal hecho. Vicios de fondo, es decir, indebida motivación, está mal motivado. Desviación de poder y falta de competencia. Esos son los 6 vicios que hay que evitar en todo acto administrativo, en toda decisión administrativa tomada por una entidad pública en Colombia, por un funcionario, porque las entidades no son más que servidores públicos, las entidades no existen, lo que existen son los servidores públicos que llevan a cabo eso, que llevan a cabo lo que dicen las normas. Entonces, el tema es ese, el tema es no se repita, no incurra en errores de repetición. Si usted ya dijo una norma, ya citó y la copió incluso, no sugiero copiar y pegar normas en el cuerpo del acto administrativo. Hay que pegarlas, si acaso, abajo en un pie de página, si acaso, pero no es necesario que las copiemos. Para eso nosotros tenemos hoy en día como abogados, como ciudadanos, acceso a todas las normas en muchos buscadores y también páginas web del Estado, por ejemplo, la del Senado, la del Ministerio de Justicia, la de Función Pública, la de la Alcaldía de Bogotá. Hay más de 10 páginas de entidades estatales gratuitas, abiertas al público en Internet, que tienen todas las leyes de Colombia, los decretos, las sentencias, la Constitución, etcétera. Entonces, a veces no es ni necesario. Pero si quiere de pronto citar el pedacito concreto nada más, hágalo en una nota en pie de página. Para eso, en la herramienta Word, el famoso procesador de texto, no es el único, pero es el más usado en el mundo, hay una opción de insertar nota al pie. Ponga ahí la norma, pero no toda, solo lo que le sirve a usted nada más. Porque es que ese es el problema también, que a veces solo por creer que el acto administrativo entre más páginas tenga, más serio es, más me van a hacer caso. No, eso no es cierto. Entre más páginas tenga un acto administrativo, no por eso significa que es un excelente acto administrativo. Y entonces, que los que no tienen páginas son actos administrativos pésimos, no. Los actos administrativos no se califican por la cantidad de páginas. En Francia, por ejemplo, ya les decía en alguna clase, las sentencias son de 2 páginas, de 1 página, de 3, de 5 máximo. Y los actos administrativos igual, son de 2 paginitas, 3 paginitas, 1 paginita. Viene la etapa de los considerandos,
o vistos y él resuelve, punto, no más. Aquí, por nuestra tradición un poco retórica, porque el latinoamericano es retórico, los colombianos somos amantes de que nos hablen mucho y nos expliquen mucho y nos digan explicaciones. Aquí no nos gustan los no y los sí a secas, tienen que decirnos el por qué, así sean mentiras falsas, o razones falsas, perdón, mentiras. Entonces, pues esa tradición se ha pegado en las sentencias, en los actos administrativos, y hemos visto actos administrativos de 50, 100 páginas, 200 páginas, peor que una sentencia de una alta corte. Pero eso es un error. La justicia, entre más clara, más concreta, por eso se llama sentencia. La palabra de sentencia viene del latín sentencia, que significa dicho breve, frase breve, sentenció de manera lapidaria, es decir, de manera concreta, corta, breve. Asimismo, tiene que ser un acto administrativo, pero obviamente argumentado con la debida motivación. Entonces, ese es el primer error, la repetición de la repetidera, como nos decían en el colegio y en la escuela algunos hace muchos años, la repetición de la repetidera. No hay que repetirse. Y en ese acto administrativo de la SIC, que está ahí en la página que les indiqué, pues incurren en ese error, se repiten y se repiten más de 6 veces, párrafos que están repetidos varias veces. E incluso copian normas 2 veces. Por ejemplo, las normas de la sanción dicen, teniendo en cuenta que la sanción posible a imponer es de 2.000 salarios mínimos, como lo dice el artículo tal de la ley X, y la pegan. Y más abajo siguen hablando y siguen explicando cuál fue la presunta falta que cometió la empresa, sobre todo en este caso de la SIC, las empresas que van a sancionar. Y en ese caso, entonces, concluimos que la norma dice que tenemos que imponerle la multa de 2.000 salarios mínimos y vuelven y pegan la norma. Eso es absurdo, es ilógico, es antipráctico, porque hoy en día tenemos que pensar es en el principio de celeridad de la Constitución, artículo 209, ser rápidos. Ser céleres significa actuar de manera rápida, expedita. No tenemos tiempo, los funcionarios públicos son personas que no tienen tiempo porque tienen que actuar rápido. Funcionario público que diga que no tiene que hacer nada está mintiendo en este país. Todos los funcionarios públicos tienen un exceso de trabajo en Colombia. ¿Por qué? Porque los fines del Estado son muchos, son 7 por lo menos los del artículo segundo y 2 del artículo 366. Son muchos, hay mucha cosa por hacer. Por eso es que ustedes ven esas camionetas que andan a toda por las ciudades con 7 escoltas que les cierran el semáforo. Eso es constitucional, eso es legal, porque es que el ministro tiene muchas cosas que hacer, el director del departamento administrativo tiene muchas cosas que hacer. Ahora, que de pronto en la práctica no lo utilicen para lo que tiene que ser, es diferente, pero ese cierre de vías es legal, es constitucional, está autorizado. Lo mismo cuando pasa la caravana del presidente de la República con 15 carros y 50 motos y una ambulancia detrás y que cierran toda la vía, si está en verde el semáforo, usted no puede pasar. Eso es legal, eso es constitucional. ¿Por qué? Por el principio de celeridad, pero también tiene unas autorizaciones en leyes y decretos. Entonces, el servidor público tiene que ser célere, rápido, hacer actos administrativos a toda, como dicen en la calle, a toda es rápido. Y no tiene por qué repetirse porque si no está perdiendo tiempo y es tiempo sagrado para el servidor público. Si ese tiempo lo pierde, después lo va a sufrir al final, incluso de pronto con una tutela, con algo que se llama el plazo razonable, la violación del plazo razonable administrativo, que se desprende del artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y algo podemos decir también del artículo 29 de la Constitución, donde está el debido proceso. Y en el 8.1 también está de la Convención Interamericana, está el famoso debido proceso. De ahí han sacado los juristas y también han sacado los jueces el famoso plazo razonable. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado y han condenado también a gente, a funcionarios por violación del plazo razonable. Por ejemplo, a la Fiscalía la condenan mucho por violación del plazo razonable. Es decir, ¿en qué sentido? Una investigación que tenía que demorar 6 meses se demora 5 años. Demandan y sí, señores, que ganan la demanda. ¿Por qué? Porque no tienen por qué tener una persona 5 años en una investigación. Eso es contrario a nuestro modelo de Estado en Colombia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema
de la forma en la escritura. Hay que saber escribir para redactar un acto administrativo. No podemos escribir de cualquier manera. Ahí en la página yo tengo un blog, una entradita, un artículo pequeño que dice para leer y citar, para escribir y citar correctamente. Se llama el artículo. Los invito a leerlo. Son cosas básicas, unas un poco más elaboradas de técnica de escritura, de citas, de referencias, pero hay unas cosas más básicas como el famoso sujeto, verbo y complemento. Yo no entiendo por qué en Colombia tenemos un problema que yo lo llamo la comitis, y es meterle coma después del sujeto, como cuando nos enseñaban en primaria, mi mamá me mima. La profesora nunca ponía una coma después de mi mamá, pero eso pasa en los actos administrativos. Los abogados sobre todo somos enfermos de la coma. Nos gusta meterle coma a todo. No decimos mi mamá me mima derecho, sin coma, sino mi mamá coma, me mima. Partimos la oración en dos. Y la regla general es que no. La coma además es un signo de puntuación muy difícil de usar. Todo el mundo dice que el más difícil es el punto y coma. No, para mí el más difícil es la coma. El signo de puntuación más difícil de utilizar es la coma. Entonces los invito a los que pues tengan problemas con el manejo de la coma, que busquen en YouTube tutoriales, que busquen el diccionario panhispánico de dudas o el manual de ortografía de la RAE, que está gratis en internet. Ustedes ponen manual de ortografía de la RAE PDF en Google y les aparece un librito de 60 paginitas y leen la parte de la coma, o si no en el diccionario panhispánico de dudas ponen coma, ahí está todo en internet, que es diferente al diccionario de la Real Academia, son dos cosas diferentes, pero los dos están en internet, en la página de la Real Academia de la Lengua, y buscan coma, ponen coma y ahí les explican cuándo se usa la coma, cuándo no, porque es un signo muy complejo. En ese blog que tengo, en esa entrada, dice que dice, el título es para escribir y citar correctamente, pues hablo de la mayusculitis y de la comitis. ¿Qué es la mayusculitis? Otro error grave que tenemos en Colombia. La mayusculitis es ponerle mayúsculas a todo, como si esto fuera alemán. En alemán, en el idioma alemán, los sustantivos van en mayúscula, la primera letra, en el idioma alemán, ¿sí? Entonces, en español no. Entonces, yo no entiendo por qué el abogado está escribiendo y con esta actuación de la empresa X se violó el desarrollo y ponen la D de desarrollo en mayúscula. ¿Y por qué? Eso no es correcto, no es lógico gramaticalmente, eso no es técnicamente correcto o cualquier otro sustantivo. Se vulneró el debido proceso y ponen la D de debido y la P de proceso en mayúscula. ¿Y por qué? Eso no tiene por qué ir en mayúscula. Peor aún cuando escriben todo en mayúscula, ¿no? Ahí sí que, mejor dicho, ya no hay nada que hacer. Recuerden que en las reglas de Internet, de la netiqueta, como se llama la net, de hablar en Internet, en redes sociales, en WhatsApp, en todo, cuando uno escribe en mayúsculas se supone que está gritando. Es como si usted estuviera gritando en la vida real. Entonces, no escriban en mayúscula, escriban en minúscula. Toda la regla general del español, del castellano, es que todo va en minúscula. La excepción es que algunas cosas van en mayúscula, nombres propios, solo la primera, ¿no? Nombres de lugares, etcétera, etcétera. Hay otros temitas ahí, pero ustedes lo pueden buscar también en el diccionario panhispánico de dudas qué va en mayúscula y qué va en minúscula. Hay cosas también que se debaten en el derecho, como si poner Estado en mayúscula con la E mayúscula es correcto o no. Bueno, ahí ya podemos decir que hay unas excepciones. Poner Estado, ese ente ficticio, el Estado colombiano, por ejemplo, la E de Estado en mayúscula. Hay algunos que dicen que no, hay otros que consideran que sí. La regla sería que no, Estado no puede ir en mayúscula, pero por temas ya de español jurídico se ha aceptado que estas palabras como Estado, Constitución, la C en mayúscula, código, la C en mayúscula, es así. Bueno, ahí hay unas excepciones, pero el resto todo debe ir en minúscula. La primera letra de la oración en mayúscula y lo demás en minúscula, excepto si hay nombres propios, repito, nombres de ciudades, nombres de entidades, en fin. Ese es el segundo tema que no hay que hacer, escribir mal en temas de forma.
Entonces, para eso tenemos que aprender la sintaxis básica del español, por lo menos. Es decir, la sintaxis es el orden de las palabras en una oración. Orden de las palabras en una oración. Tercero, no podemos redactar un acto administrativo en primera persona o atacando al ciudadano o atacando a una persona. Eso no se hace. Eso es no solo ilegal, sino además irrespetuoso, descortés, falto de educación en un acto administrativo, atacar directamente a una persona. Es decir, decirle que usted acá no ha entendido las razones por las cuales yo lo voy a sancionar, por ejemplo. Eso es un ataque personal. ¿Cómo cambiaríamos eso? Entonces podemos decir que la defensa o el abogado de la entidad o de la empresa por sancionar o que vamos a sancionar, en su documento, en su escrito, en su recurso, en su petición, en sus alegatos, no logra identificar las razones por las cuales está siendo investigada en esta actuación. Pero no le puede decir, usted, Pepito, o usted, empresa X, no ha entendido por qué lo voy a sancionar. Por ejemplo, esa resolución que ustedes ven ahí es de una famosa papelería, la Panamericana, o una empresa de vigilancia. A toda hora la sancionan en la supervigilancia. Ustedes, supervigilantes de Colombia, no entienden por qué no, los voy a sancionar. No, no ataque a la persona con expresiones directas. Hay que utilizar el lenguaje impersonal e indirecto. Ese es otro problema que se usa mucho, o en el que se incurre mucho, perdón, en los actos administrativos en sancionatorio. Estoy en derecho administrativo hay una rama que se llama el derecho administrativo sancionatorio, y es todo esto. Todas esas normas jurídicas y actuaciones que tienen como fin sancionar en sede administrativa, es decir, ante una entidad pública a un particular porque incumplió X norma. Por ejemplo, el famoso comparendo, eso es derecho administrativo sancionatorio. Cuando usted lo para un policía para meterle un comparendo, como decimos en la calle, para clavarle un parte, eso es derecho administrativo sancionatorio. Y eso es susceptible de ser demandado ante un juez. Todos los actos administrativos, por regla general, son susceptibles de ser demandados ante un juez de la República por la persona que no esté de acuerdo con eso. Y recuerden que la orden de comparendo, dicho sea de paso, pues además de eso no es el acto administrativo definitivo. La orden de comparendo es una notificación o una citación, dependiendo, para que usted vaya y se presente a la Secretaría de Tránsito y pelee y diga qué fue lo que pasó. Y después de que pelee, con abogado o sin abogado, ejerciendo su debido proceso, ahí sí sale la sanción definitiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Pues que nosotros aceptamos como ciudadanos que a veces cometimos la falta y vamos y pagamos. O vamos y hacemos el famoso curso y obtenemos el descuento y ahí sí pagamos. Pero eso es estar solamente aceptando la falta. Pero el comparendo es eso, orden de comparecencia, venga y preséntese y pelee. Porque al parecer lo vimos haciendo cosas non santas desde el punto de vista del derecho de tránsito, del Código Nacional de Tránsito Terrestre. ¿Listo? Entonces, no utilizar el lenguaje directo, impersonal. Ahora, ni hablar del lenguaje grosero, ¿no? Aquí ya no estoy hablando de vulgaridades porque eso sí está fuera de cuestión. Pero aquí hablo es de algo en lo que se incurre mucho, y ustedes lo van a ver en este acto administrativo de la SIC, que ahorita les comparto si quieren también por el chat de Facebook directamente el PDF. Van a ver ahí cómo está redactado en varios apartes, en varios párrafos, de manera personal y directa. ¿Listo? Eh, Voy a leer un extracto literal de este acto administrativo, a ver si lo encuentro aquí rápidamente, donde precisamente incurren en ese estilo personal directo de ataque personal a la entidad, a la empresa, en este caso a la Panamericana, a la, a la librería.
dice en una parte, en ese orden, aquí no se analiza la intención del administrado en el despliegue de la conducta infractora o la involuntariedad. No, eso es un ataque personal. Ese aquí además es muy coloquial, muy de la calle. Esa es otra cosa que ahorita vamos a tocar, es el tema del registro de la lengua, el nivel de la lengua. Usted tiene que elevar el nivel de, sin caer en galimatías, en palabras rebuscadas, en fárragos incomprensibles. No, hay que utilizar palabras normales, ordinarias, pero no las de la calle. Porque ese aquí que les acabo de leer es como cuando usted llega a su casa y su mamá le dice, aquí la que manda soy yo y mejor dicho, usted no me vuelve a llegar tarde porque tal cosa. Eso es más o menos lo que significa eso. Entonces, aquí no se estudia la conducta desplegada por el productor, sino que aquí lo que se va a estudiar es que usted cometió una falta. Más o menos eso es lo que está diciendo el acto administrativo en la página 17, para los que vayan a leerlo ahorita. Eso es absurdo. Eso es antitécnico, antiético, irrespetuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no incurrir en ese problemita también. El otro problemita que les decía es el nivel de registro de la lengua. Cuarto problema, no incurrir en palabras callejeras, en lenguaje coloquial, pero tampoco, y de una vez viene la otra, no incurrir en palabras rebuscadas en un supuesto nivel abstracto de idioma que solo a veces los abogados manejan, e incluso mal, escribimos mal, hay que decirlo, y eso viene de nuestras mismas altas cortes, especialmente la Corte Suprema de Justicia Sala Civil. Tristemente esa corte yo no sé por qué escribe tan mal para un mundo que ya no existe, para un mundo del siglo XIX, como si los abogados que litigaran ahí fueran, mejor dicho, Sancho Panza y Don Quijote. Yo sé que muchos de los que me escuchan son abogados y habrán leído sentencias de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil. Un estilo rebuscado, palabras que no existen, palabras que uno se mete al español y dice en desuso, al diccionario, en desuso, en desuso, en desuso, en desuso, o palabras peor aún, que existen, pero no quieren decir lo que la Corte supuestamente quiere decir. Entonces, no utilicen esa charabia, ese galimatías, esas palabras rebuscadas para mostrar una supuesta intelectualidad que ustedes saben mucho, porque hay un filósofo que llama Alan Norrie del lenguaje que dice que cuando uno utiliza eso es porque quizás lo que quiere decir no tiene cosas que no son tan santas, que no está tan bien hecho, que estoy mintiendo, que estoy diciendo cosas de manera rebuscada para que no me vean el trasfondo de la decisión y que realmente me estoy equivocando con la decisión que estoy tomando. Y eso pasaba mucho, tristemente, en el siglo XX en la Corte Suprema de Justicia. Envolvíamos en papel de palabras rebuscadas decisiones absolutamente injustas, absurdamente injustas. Pero salía eso con una pomposidad y con un lenguaje completamente rebuscado, que la gente no le quedaba de otra que decir, no, pues aceptemos lo que nos están diciendo, porque estos tipos al parecer saben mucho y mire tan bonito que hablan. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En estos días estaba echándole una ojeadita por ahí a un libro que, que citaba a un profesor o a un columnista del Espectador que se llama Arturo Guerrero, en una columna de 14 de septiembre del 2018. De pronto la pueden buscar en internet, porque esto yo creo que está en internet, abierto al público. Y él decía lo siguiente, decía que los que saturan en estos días el cerebro de los colombianos son los alarmantes abogados, los expertos en comprar y voltear testigos, los visitantes consuetudinarios de cárceles en busca de traidores, aquellos avesados en prolongar los términos hasta cuando se desconoce la espada atosigada de la justicia. Los retorcidos abogados son quienes trabajan en las emisoras para inclinar los noticieros hacia la más torcida interpretación de las magistraturas o para lanzar loas a sus colegas en puestos altísimos, es decir, alabanzas, y zanjar las dudas jurídicas
con argumentos como yo lo conozco, soy amigo, doy fe de su trayectoria, etcétera. Entonces, y concluye diciendo lo siguiente: los atroces abogados tienen olfato perruno para echar adelante gracias a una buena aceitada relación con la tele y unas entrevistas obsequiosas en la radio, lo que no ganarían en los estrados institucionales, es decir, en los juzgados. Por eso a diario aparecen al aire, difunden su jerga incomprensible y posan de buenos muchachos. Su jerga incomprensible. Esa jerga del abogado está mandada a recoger. El profesor Diego López es muy amante de estos temas, ha escrito varios libros, uno que se llama La fuente del argumento y otros más sobre este tema de cómo citar, cómo escribir, etcétera, etcétera. El último, que es una investigación sobre cómo escriben los abogados en los juzgados, etcétera, etcétera, cogió y analizó todos los varios expedientes y sacó documentos de los que hacemos los abogados, alegatos, demandas, y eso es para reírse. Eso parece que fuera un libro de chistes. Es impresionante. Ahí en YouTube hay un video de él en Perú, también donde prácticamente uno no para de reír la hora y 20 que dura ese video. De hecho, él tiene otra postura diferente con relación al acto administrativo y la propuso en la pandemia, y es que el acto administrativo tiene que pasar a dejar de escribir todos esos considerandos al principio de 20 páginas, 30 páginas, para decir simple y sencillamente las razones, la motivación concreta y la decisión en una, dos, tres páginas y en unos anexos que se pueden entregar en un PDF, se pueden entregar en una USB si es un tema físico, se pueden colgar en un link, en un enlace en la nube. En unos anexos sí se dejan todos esos considerandos de por qué es necesario extender la cuarentena, que por qué es necesario el toque de queda, que por qué es necesario el parrillero con moto o por qué no, de que por qué es necesario prolongar el estado de emergencia en el que todavía estamos. Porque ustedes observaron en esos decretos de la pandemia, todos los que están, el que instauraba el toque de queda, la cuarentena estricta, el pico y cédula, el pico y placa, el no sé qué, tenían una cantidad de considerandos que a la gente no le interesaba. Entonces, ¿qué hacía la gente y los abogados también? Pues saltar directamente a la página del resuelve y a unos argumentos de pronto concretos ya en las últimas páginas y listo. No me interesa leerme 70 resuelves, donde incluso en algunos casos copiaban y pegaban todos los muertos que iban en la pandemia. Entonces, considerando que llevamos 27.000 muertos, que el día de ayer, así todas las estadísticas que ustedes veían en televisión, eso en un acto administrativo es absurdo, al menos en la parte principal. Todo eso lo podemos meter en unos anexos, en un PDF, y lo colgamos obviamente en las páginas de las entidades. Ahí lo dejamos abierto para que cualquiera los descargue, mire, teniendo en cuenta los anexos tal que están en la página tal, decidimos tal cosa. Eso sí, con una argumentación corta, concreta, y él resuelve. Esa es la propuesta del profesor Diego López. Mi propuesta es más que todo en el sentido formal. De pronto algún día hablaremos más con tiempo del tema de fondo, pero por ahora es el sentido formal. ¿Qué no debemos hacer? Entonces, por ahora seguimos en ese temita de no, por favor, no hacer ataques personales, no utilizar jergas incomprensibles, como dice este columnista de apellido Guerrero en El Espectador, porque eso es lo que demuestra un aire de superioridad que no lo tenemos. Es cierto, como decían los romanos, que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo, pero es que cuando se pone muy ostentosa, como decimos así, muy pomposo, en la calle, ese que se exagera en su maquillaje, en su forma de vestir, que quiere parecer, mejor dicho, lo que no es, pues eso se nota a leguas. Uno nota a leguas cuando a un abogado la palabra le pesa en la boca, la frase, la expresión, uno dice, este abogado la leyó por ahí, no entiende qué significa. Entonces, es mejor hablar con lo que uno conoce, porque es que las palabras, eso es algo que hay que interiorizarlo. Los conceptos nuevos, las figuras nuevas, hay que interiorizarlo. Y hasta que uno no interioriza eso le suena a uno raro, le suena a uno chistoso. Por eso es que ustedes, los abogados, de pronto habrán hablado con los no abogados y les dicen, oiga, pero usted cuando entró a estudiar derecho, hablaba chévere, bacano, claro.
Y ahora llega que el curador ad litem, que el aquo, que el aquem, que el non bis in idem, que una vaina que yo no, ni le entiendo, ¿sí? Que el juzgador, que el fallador de primera instancia. ¿Por qué no dice el juez? Punto. Eso lo dicen todos los profesionales y cualquier otra persona. Yo no sé por qué el abogado sale de una facultad de derecho como si tuviera 60 años en la mente. Todos los estudiantes que uno conoce llegando hablan de una manera y salen de la facultad de derecho y terminan hablando de otra como si fueran unas personas adultos mayores de más de 60 años. Que de pronto a ellos sí, porque ellos ya manejan sus palabras, han leído mucho algunos, otros han escuchado mucha radio, han leído prensa, son palabras que a ellos ya se les quedan. Pero a un joven recién graduado de derecho, esas palabras le pesan, es como el mismo traje, es que el joven litigante se ve igual que su postura, con las palabras que utiliza, es decir, con el traje grande, porque normalmente el primer abogado llega a su primera audiencia con un traje que le queda grande. Así como le queda grande el traje, le quedan grandes las palabras que utiliza y eso no es correcto. Entonces, evitemos eso en el acto administrativo, utilizar jerga incomprensible, utilizar palabras pomposas, rimbombantes que no tienen nada que decir. Búsquela en el diccionario antes de usar una palabra medio rarita, porque es que uno sabe cuando está usando una palabra rara que no es del dialecto. Voy a buscarla. Y si por favor le aparece en desuso, no la utilice. No la utilice. No. Yo creo que en España dirán, hermano, esta palabra tenemos unas ganas de eliminarla allá los tipos de la Real Academia, pero es que en Colombia no nos dejan porque todavía la utilizan en unos escritos judiciales, ¿sí? Es que estamos con unas ganas de eliminarla, como pues, eso pasa con todo en la vida, ¿sí? Quiero sacar esta ropa vieja, quiero sacar este pantalón viejo, pero es que todavía mi hermana se lo pone de vez en cuando. Así pasará en España con las palabras rebuscadas y que aparecen así. Usted busca en el diccionario una palabra y a veces le aparece ahí en desuso, en abreviatura, en desuso. Y ellos dirán, no, no la quisiéramos eliminar, pero los colombianos no nos dejan, sobre todo los abogados colombianos. Y ya para concluir entonces, eh, brevemente, y dejar un espacio a las preguntas. Si hay preguntas, no sé si de pronto el doctor Anderson me está escuchando, porque es que a veces las preguntas no me salen aquí. Y el otro día me dijo que me había ido sin responder algunas preguntas. Entonces, si de pronto el doctor Anderson puede leer algunas preguntas, le agradecería. Listo. Y para concluir, entonces, además de eso, ojo con la forma de citar. Ojo con la forma de citar. En el blog que les puse, en la entrada del blog, hay una forma de citación que no es la única. Hay muchas formas de citación. Yo soy partidario de una forma de citación que se utiliza mucho en los países civilizados o desarrollados, es la forma de citación que hace énfasis en el nombre de las partes o en el título de la sentencia, el tema de la sentencia, si es una sentencia de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque esa es la forma más fácil de aprenderse los casos. Así pasa en Estados Unidos. A usted le dicen Marbury versus Madison y eso se le quedó al estudiante el primer día de su carrera de derecho, hasta el último día de su vida y hasta que se muera. Pero si a mí me dicen la sentencia C-137 del año 1803, ¿quién sabe qué será esa vaina? Y peor aún, cuando me dicen el número de radicado de 23 cifras que tienen todos los procesos en Colombia, que eso no solo le interesa a los dependientes judiciales para revisar procesos, ni más. Entonces eso no es lógico. Hay que sacar del anonimato a las partes de los casos, de los procesos, ponerle el nombre del demandante y el demandado. Y agregarle la fecha, y yo a veces agrego algo que se llama el número interno, tanto en Corte Suprema como en Consejo de Estado. ¿Qué es el número interno? Un numerito que le ponen allá al interior de cada corporación, que no es el radicado de 23 cifras, porque el radicado de 23 cifras no es correcto, es eh, antitécnico. ¿Listo? Entonces, échenle una ojeadita a esa forma de citar. Si no les gusta esa, utilicen otra, pero utilícenla bien. Sobre todo, ¿cuál? Icontec. Las famosas normas Icontec son muy sencillitas, son colombianas, son nuestras. Pero yo no entiendo por qué en la Corte Constitucional citan de una manera, con unas normas, incluso magistrados diferentes.
El Consejo de Estado citan de otra manera, en la Corte Suprema ni citan a veces. No, debe haber un principio de uniformidad, ya que aquí está autorizado a citar doctrina porque es una cosa rara, eso no pasa en Europa y en algunas partes del mundo. Aquí es el único país donde citamos doctrina, tanto en actos administrativos como en sentencias. Yo no lo sugiero, de hecho no sugiero que citen doctrina en actos administrativos, no lo hagan, pero si lo van a hacer, pilas, que quede bien citado. Y otra cosa, mastiquen muy bien las palabras que van a utilizar en el acto administrativo, además de no repetirse. Pilas con poner cosas que después los vayan a involucrar más. Es mejor pecar aquí por defecto que por exceso. No diga cosas que no tienen nada que ver con lo que va a decidir, con el fondo del asunto, porque después le complican la situación, ¿sí? Sobre todo en temas de prohibiciones. Si usted va a enunciar alguna prohibición, pilas, enúnciela total, taxativa, no deje nada al azar, porque usted dice, no, queda prohibido circular en Bogotá, pero ¿quién? Carros, motos, no, parrillero, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué hora? ¿Qué hora? Es que el tema de la prohibición es estricto y hay que saberlo hacer. Yo no puedo decir que queda prohibido circular, que circulen parrilleros y ya. No, hay que decir cómo, en qué tipos de motos. Y la bicicleta se considera, la bicicleta con motor se considera una moto o no. Y si va colgado encima de la persona en la espalda es un parrillero o no es un parrillero. Todas esas cosas. Por eso, no prohíban cosas que no tienen que prohibir. Y si las prohíben, prohíbanlas hasta el último detalle, hasta el más mínimo detalle. Hoy estaba hablando con una colega que me decía que en una entidad salió una resolución diciendo que las personas que tenían derecho a un subsidio no podían acceder a una política pública de un beneficio del Estado. Y yo dije, pues, es que en este país todo el mundo tiene subsidios. O es que, y sobre todo esa política pública, ese beneficio del Estado iba para personas de estrato 0, 1, 2. ¿Y saben quiénes son esas personas? Las del régimen subsidiado, las famosos ISBEN. Entonces, ese acto administrativo no sirve para nada, porque de una vez, en el último renglón, en el último parágrafo, dijo, no podrán acceder a este beneficio los que tengan algún subsidio del Estado. ¿Y el régimen subsidiado de salud es un subsidio? Claro que sí. ¿Es plata del Estado? Sí. ¿La pagamos con nuestros impuestos? Claro que sí. Entonces, ahí mismo en la última frasecita, el acto administrativo se pegó un tiro en el pie, se autoaniquiló, se suicidó. Entonces, ojo con poner esas cosas, no pongan prohibiciones ahí por prohibir. Ah, es que yo tengo en la mente que estaba pensando era en el otro subsidio, es que tenemos dos subsidios, parece. Ah, pues dígalo taxativamente. El que haya recibido el subsidio monetario, el subsidio de vivienda, el ingreso solidario, no podrá tener este beneficio. Ah, eso es diferente. Pero no diga, no podrán acceder a este beneficio los que hayan tenido o tengan un subsidio del Estado. Pues todos tenemos subsidios del Estado, así sea una vivienda de interés social, así sea el CISBEN, incluso no solamente estratos uno y 2, también a veces estratos 3, 4, hasta 5. Entonces, cuidado con el tema de las prohibiciones. Cualquier palabra que pongan en un acto administrativo, y allá quería concluir, mastíquenla muy bien, piénsenla muy bien, por eso escriban corto. Un acto administrativo no es una sentencia, ojo, no tiene la técnica de una sentencia, ustedes lo van a ver ahí en el de la SIC, tiene la técnica de considerandos y resuelve, es una técnica viejísima, que se supone, como lo dice el profesor Diego López en uno de sus artículos en ámbito jurídico, eh, dice que el acto administrativo está redactado con la técnica de una sola frase. Y es verdad, ¿por qué? Porque ese acto administrativo arranca de la siguiente manera, y voy a leerles desde el inicio hasta el final, pero no todo, resumiendo. República de Colombia, el Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, resolución número tal de 19 de noviembre de 2020 por la cual se decide una decisión administrativa con radicación tal por la directora de investigaciones de protección al consumidor que en ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas por la ley tal y el decreto tal, y considerando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera, séptimo, octavo, noveno, coma, resuelve sancionar a la empresa tal con la multa de tal, notifíquese y cúmplase. Esa es la técnica del acto administrativo que tenemos en Colombia, es una técnica donde todo el acto administrativo cabe en una sola frase.
Es muy chistoso, ¿no? ¿No les parece? Es muy chistoso. Ahí les dejo también el artículo del profesor Diego López en ámbito jurídico, que lo publicó hace ya 2 años en la famosa pandemia dura, porque no se acaba la pandemia, seguimos en la pandemia, esta es la pandemia dura. Listo. Con eso yo creo que dejamos así, para no pasarnos de las 7 p.m. Eh, Voy a las preguntas. Doris dice que qué pasa con los sinónimos. No, otro problema gravísimo. Uy, yo sí que le di palo a eso de los sinónimos en la pandemia, porque como uno no tenía nada más que hacer sino escuchar a los periodistas, entonces el biológico, y llegaba uno a clase virtual y los estudiantes, el biológico. Y uno les decía, ¿es que ustedes son médicos? ¿Son científicos? No, ¿por qué, doctor? No, pues porque eso es una expresión científica que utilizan los médicos, los científicos. ¿Usted por qué dice el biológico? La vacuna, diga la vacuna y punto. Usted no va a decir, es que vengo a que me inoculen el biológico allá cuando llega al puesto de vacunación. No, vengo a que me vacunen, punto. La vacuna. Y así mismo tiene que aparecer en un acto administrativo. Ahí sí no hay ningún problema. Pero ese tema de que el biológico o también es que este problema es de los periodistas que nos enseñan a hablar mal. El ente acusador a toda hora, ente acusador, ente acusador. Ya los viejitos van a pensar no, que nosotros tenemos una entidad que se llama ente acusador. ¿Por qué no la llaman fiscalía? ¿Sí? Llámenlo fiscalía, no importa que digan 10 veces fiscalía. Los grandes literatos, Borges, Colombia hay un escritor muy bueno que se llama Nicolás Gómez Dávila, dicen, no es bueno utilizar el sinónimo porque tergiversa el pensamiento, el sentido de su idea. Si tiene que decir 10 veces fiscalía, diga 10 veces fiscalía. Pero no empiece en un lado el ente acusador, luego el ente investigador, luego el ente imputador. No, es que la fiscalía no es solo ente acusador, también precluye, también firma preacuerdos. El ente preacordal, entonces, también podríamos ponerle así. No, fiscalía, fiscalía, fiscalía. De pronto, por ahí, rara vez, pero muy rara vez, un sinónimo y listo. Pero no caigan en eso de la Corte Suprema, ya que Doris habla de la Corte Suprema. El amparo fundamental, el amparo fundamental. Digan la acción de tutela, ¿por qué amparo fundamental? ¿Dónde dice amparo fundamental en el artículo 86, en el título, o en el decreto 2591? Dice por medio del cual se regula la acción de tutela. No dice por medio del cual se regula el amparo ius constitucional, una vaina así, que son sinónimos a que a toda hora utiliza la gente. Y Doris también pregunta el tema de operador jurídico. Es un tema muy técnico, demasiado técnico y hay que saberlo usar. Para mí está bien, pero es un tema muy técnico. Claro que sí, el operador jurídico es toda persona encargada de aplicar normas jurídicas. Mm, si la Corte Suprema no lo admite, habría que ver en qué contexto no lo admite, pero no veo por qué. Operador jurídico. Siempre y cuando no lo utilicemos, repito, como sinónimo para ocultar ciertas cosas. Pero operador jurídico está bien hecho, bien dicho y bien utilizado, no hay ningún problema. Operador jurídico es correcto. Lástima que aquí no se pueda compartir documentos en el chat, porque iba a compartir la resolución de la SIC, de la que les estaba hablando, pero en la página que les indiqué, ahí la buscan, al final ahí les puse en el link esa paginita para que la descarguen y observen todos estos temas que estuvimos hablando. Entonces, así no se redacta un acto administrativo. Un acto administrativo no es una sentencia, no es un libro, no es una novela, no hay que echar carreta, no hay que chismosear, no hay que repetirse, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, hay que tener mucho cuidado también con la forma de redacción, la sintaxis es el orden de las palabras en la oración, ¿sí? Si podemos escribir concreto y sencillo y palabras y frases claras, conocidas y sobre todo párrafos cortos, punto seguido o punto aparte, no esos párrafos de un solo verbo que duran 10, 20 líneas y uno no termina entendiendo nada, ¿no? Hay que poner puntos seguidos. El abogado no es muy amante del punto seguido. Hay que poner punto seguido en lugar de coma y punto y coma. ¿Por qué? Porque es mejor cada idea con su frase. Y ahí sí, de esa manera nos vamos a ir entendiendo mejor y vamos a evitar caer en los 6 vicios del acto administrativo, que son cuáles, los que están en el artículo 137, párrafo segundo del Código de Procedimiento Administrativo,
Vicios de forma, competencia, falta de motivación, desviación de poder, violación del debido proceso y en general violación del ordenamiento jurídico. Pero también para los que les gusten las normas y quieran tener el fundamento de todo esto, en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, en el artículo 42 está el tema de el contenido de un acto administrativo. Pero solo dice dos cositas, que escuchando a la parte interesada, es decir, garantizando el debido proceso a la parte que vamos a sancionar o a lo que sea, o a proferirle un acto administrativo que lo beneficie o lo perjudique, con base en las pruebas que haya, se tomará la decisión que debe ser motivada y tiene que abordar, tocar todos los temitas que se plantearon durante la etapa previa a proferir la decisión administrativa o acto administrativo. Decisión administrativa también lo llama el Código de Procedimiento Administrativo, en consonancia con los franceses que ya no hablan de acto administrativo, sino ellos hablan es de decisión administrativa. Entonces, artículo 42. Pero si ven que no me dice lo que le estoy diciendo, no me dice todo el tema de que debe llevar unos considerandos, de que debe llevar el número, de que debe llevar la fecha, de que debe llevar el titulillo, de que debe llevar el escudo de Colombia arriba. Esas son cosas que uno dice, bueno, ¿y de dónde sacan eso? Más un poco por la costumbre, pero algo encontramos en la ley cuarta de 1913, ley, famoso código de régimen municipal, régimen político y municipal, perdón. Ahí encontramos unas cositas también interesantes sobre qué debe llevar un acto administrativo. Listo, muchas gracias a todos por